Hola ideadores, soy Miriam y hoy os traigo un vídeo en colaboración con BBCraft. Con las láminas de cuero sintético o polipiel que me mandaron, vamos a aprender a hacer estos tres modelos de monederos o carteras. Uno redondo, uno triangular y otro rectangular. Espero que os gusten, ¡vamos allá! Pues vamos a trabajar con esta imitación de cuero. En este caso voy a cogerla de color rojo y vamos a empezar a trabajar por la parte de detrás. Entonces, lo que voy a hacer va a ser coger una tapa de un frasco, como esta. Bueno, yo esta es la que tengo para que no me caigan los restos de la silicona de la pistola en la mesa, pero bueno, da lo mismo, porque lo que quiero hacer realmente es marcar aquí el círculo. Entonces marco un círculo aquí y aquí pegado otro círculo que sea del mismo tamaño, es decir, con la misma tapa. Y luego aquí al lado voy a volver a marcar un círculo entero. El tamaño del círculo da lo mismo, bueno, es el tamaño que luego nos va a quedar la cartera, pero me refiero que lo importante es que usemos el mismo molde para todo. Y ahora con unas tijeras normales lo podemos recortar, porque bueno, lo voy a llamar cuero, pero es polipiel o cuero sintético. Es muy finito, entonces lo podemos cortar. Y como no necesita dobladillo ni nada, lo podemos cortar al ras. ¿Eres nuevo por aquí o todavía no te has suscrito? ¿Y a qué esperas? Solo tienes que darle al botón rojo de suscribirse. Ese de ahí abajo. Es gratis. Y si ya lo has hecho, muchas gracias. Ya no vamos a necesitar más de aquí. Podremos hacer más cosas con eso. Entonces, nuestra carterita va a cerrar así. Y esto va a ir aquí dentro, que son las piezas para adentro. Entonces, estas piezas las vamos a cortar como por aquí. Y por el otro, veis que ni siquiera estoy midiendo, porque es que no necesito ni siquiera que sean iguales. Las pondremos aquí. Aquí meteremos nuestras monedas, nuestros billetes o lo que queramos, o los billetes doblados, claro. Y cerrará así. Entonces, lo primero que tengo que hacer es en uno de estos laterales colocar un corchete, ¿vale? Llamo corchetes a estas cositas, esto de aquí, esto, que pones uno en un sitio, el otro en el otro lado y cierran, automáticos creo que se llaman también. Entonces, un segundito. Yo con esto siempre me hago un poco de lío de cómo van, entonces os recomiendo que miréis bien aquí la colocación. Entonces, a ver, esto va con esto, que es lo que colocaremos después en la parte de fuera. Y ahora necesitamos este de aquí con... Ay, no quiere salir. Bueno, luego los colocaré. Con este de aquí. Estos son los que vamos a poner aquí, en la parte de dentro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer un agujerito. Y lo voy a hacer lo más pequeño posible. Aquí. A ver, a una distancia suficiente para pegar o coser por aquí, pero que tampoco esté muy adentro.
Entonces ponemos esto aquí, ponemos esto aquí, y ahora nos dice que esto lo ponemos aquí sobre la parte que tiene el conito. Yo ya veis que estoy siguiendo las instrucciones, y esto lo usamos con esta pieza de aquí. Y nada, ¡hala! Y ahora a dar unos martillazos. Y ya está colocado nuestro cierre. Vale, este lo he colocado primero porque ahora esto lo voy a poner aquí, y o bien lo podemos coser o bien lo podemos pegar. Si no queréis coser, lo podéis pegar. Yo creo que queda mejor cosido, así que yo lo voy a coser todo alrededor. Lo podéis coser a mano o con la máquina. Bueno, ya tengo cosida la carterita, mirad cómo va. Aquí dentro meteremos nuestros billetes o nuestras monedas, y aquí en este lado no le he puesto antes el corchete, el automático, porque ahora voy a atravesar los dos lados para darle más consistencia. Entonces tengo que marcar dónde va a ir. Para eso simplemente con hacer así es suficiente, porque se marca, ¿lo veis? Cómo se marca. Y ahora hago un agujerillo y lo pongo con este hacia afuera, este aquí, este ahora tiene que ir con el lado plano, y ahora esta que es la que entra aquí, y martillazo. Ya esto se ha quedado aquí fijo, y mirad qué carterita más mona para llevar en el bolso o en cualquier sitio. Aquí dobladito, aquí te puedes poner en un lado las monedas, o en un lado las monedas aquí si quieres, y aquí dobladito te cabe algún billete, sí, incluso. Y para salir de casa en verano, pues te va estupendo. Para este otro monedero voy a coger esto, que bueno, en la pantalla se ve como azul, pero en realidad es morado, un morado súper bonito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como antes, es marcar lo que vamos a recortar. Y en este caso, lo que vamos a recortar son unos triángulos. Entonces, vamos a ponerlo para hacerlo recto, que está un poco torcido. Bueno, lo voy a cortar así del otro lado, que yo creo que me va a dar. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser aquí, poner la marca para que quede recto. Y luego voy a hacer, a ver, ¿de cuánto hago los triángulos? Pues yo creo que de 8. Aquí marco a 8. Espérate un momento, porque si los hago a 8 no me va a caber. Los voy a hacer a 7. 7 y 7, 14. Vale. Luego de alto le voy a dar 5,5. Y aquí para marcar voy a poner primero 3,5, que son la mitad de 7. Y luego 3,5 y 7 son 10,5. Y 7 son 17,5, que serían 18. Y ahora uno las esquinas. Esta. Y estos 4 triángulos son los que me interesan, así que los voy a recortar. Y
vais a ver qué fácil es hacer esta carterita. Ahora, esta... que no sé si habré medido bien. Igual este primero no sé por qué no lo he medido bien. Bueno, no pasa nada. Ahora vamos a arreglar lo que no nos ha quedado bien medido. Lo vamos a marcar si tenéis una plegadera y si no, pues con lo que tengáis, ¿vale? Con cuidado de no dañar nuestro material. Ahora aquí. Y este va a ser el que viene aquí para cerrar. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser esto que sobra aquí, cortarlo. Y este va a ser el que viene aquí para cerrar. Como es para cerrar, lo que voy a hacer va a ser redondear la punta. Ahora tenemos que colocar un corchete. Esto me ha quedado un poco torcido. Así. Nuestra cartera va a ser así, para meter el dinerito aquí. Entonces, lo vamos a hacer tan fácil como poner aquí un corchete de estos. Entonces, vamos a ver, ¿de qué color lo ponemos? A mí me gusta este. Pues colocamos como antes. Un agujerillo. Y ahora lo que necesitamos colocar es ahí. Esto con esta pieza. Esta de aquí. Así. Y lo hacemos con esto así y con la punta y ya está sujeto. Entonces ahora tenemos que ver aquí donde tenemos que colocarla y va a ser aquí. La marcamos. Y ahora tenemos que hacer ahí el agujerillo. Y ahora ponemos esta pieza con esta de aquí. Y con esto... Y ya está hecho nuestro monedero. Aquí, bueno, caben poquitas monedas, pero luego cabe en cualquier sitio. A ver. Así. ¿Habéis visto qué sencillo? Sin coser y sin nada. Simplemente con un clip. Este está bastante duro, sobre todo hasta que coja juego. Ahora al principio. Tened cuidado, pero... ahí. Aquí meteríamos nuestras monedillas y listo. Bueno, y esta otra cartera la vamos a hacer con este azul marino, que además a este se le nota mucho las líneas estas típicas del cuero, aunque ya sabemos que no es cuero, porque lo voy a hacer con esta cremallera que tengo, que la he reciclado de unos vaqueros. Y es la que vamos a usar para el cierre, entonces creo que el azul marino es el color que mejor le va. Esta cartera la vamos a hacer para que puedan entrar las tarjetas, así que va a tener un tamaño mínimo de 9 por 6. Yo es mínimo. Vamos a ver porque está por detrás, sí que está un poco más oscura, nos va a costar un poco más marcarla, pero no va a haber problema tampoco. Voy a coger una pintura un poco más clara para marcar. Bueno, yo lo veo perfectamente, en la cámara se ve un poco peor, pero se ve. Vale, entonces, de alto
Hemos dicho que mínimo 6, así que vamos a medir un poco más para que nos dé para los dobladillos. Vamos a medir... Sí, vamos a medir unos 15. Bueno, primero vamos a medir el ancho. El ancho hemos dicho que mínimo 9. Como vamos a hacer un par de dobladillos, vamos a ponerle unos 11. Y ahora el alto. Vamos a hacer una línea recta de lado a lado. Y yo creo que con 15 deberíamos de tener de sobra. Y ahora lo recorto. Y ya está. Esta va a ser la típica carterita rectangular, que va a ser así, con el cierre con la cremallera, y no va a tener mucho más de momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo voy a coser. Lo voy a coser con la máquina de coser, entonces no me vais a ver, pero también se podría coser a mano o incluso pegar con un pegamento textil. Se pegaría la cremallera aquí, todo esto. La cremallera le daríamos unas puntadas aquí y la cortaríamos por aquí. Luego se cosería o pegaría la cremallera en el otro lado. Y luego se coserían estos dos laterales así al revés. Le voy a poner, ¿dónde tengo? Aquí. Las pincitas. Luego le daríamos la vuelta y tendríamos lista nuestra carterita. Así que nada, me voy a coserlo y ahora venimos. Ya he cosido la carterita y mirad cómo ha quedado. ¿Veis? ¡Qué mona! Con la cremallera, que bueno, yo tampoco me doy demasiada maña cosiendo, pero aún así, mirad qué bien. Y he metido esto para que veáis que sí que cabe una tarjeta. Podrías llevar el DNI, podrías llevar la tarjeta de crédito o lo que sea. Entonces esta carterita en el bolso o donde sea te va estupenda. Pero yo realmente la veo un poco... es bonita, pero es un poco sosa. Entonces voy a aprovechar los restos que me han quedado por aquí del rojo y eso para hacer un adornito. Entonces, de uno de estos más grandes que me han sobrado voy a recortar un círculo. A ver, yo os lo estoy enseñando ahora a hacer así a mano, pero voy a hacer una flor. La podéis hacer también con troqueles, tanto del corte de las Isix como con troqueles de los de apretar o como queráis si tenéis, ¿vale? Entonces, el círculo lo doblamos al medio. Con unas tijeras que punten, cortamos un lado y otro. No cortamos hasta el medio, pero cortamos un trozo. Ahora, doblamos al medio en el otro sentido. Ahora por la mitad de este, o sea que coincidan estos dos y en el que nos queda. Así tenemos partido en 8 trocitos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ir redondeando las puntas. Ya tenemos todas para este lado. Ahora vamos a redondear hacia el otro lado. A ver, que hacia el otro lado a mí me cuesta más. Y así tenemos una florecita. Y ahora voy a coger otro color cualquiera, más pequeño. Pues por ejemplo, voy a coger el amarillo, por ejemplo. Uy, qué naranja se ve en la pantalla. Y voy a recortar un circulito un poco más pequeño y voy a hacer lo mismo. Y si te gusta lo que estás viendo, dale un dedito arriba. Me ayudará mucho y me ayudará todavía más si me compartes en tus redes sociales.
Muchas gracias. Y ahora ya tengo mis dos florecitas que van a ir una encima de la otra. Ahora, ¿qué hago? Las centro las dos y les voy a hacer un agujerín. ¿Por qué? Porque las voy a poner con un remache de estos aquí en la parte de la cartera. Entonces vamos a ver, un remachito de estos pequeños. Tenía que haber, no lo he hecho antes de coser porque luego era más difícil coserlo, pero ahora tampoco me resulta muy fácil ponerlo. A ver, ahora pongo la flor grande, flor pequeña, esta cosita que haga clic, y ahora por dentro meto esto, por encima pongo esto y el martillo y ya está. Al final ha quedado una cartera mucho más mona y además la hemos hecho nosotros. Y de esta manera tan fácil ya tenemos hechos nuestros monederos, que ahora que se aproxima el verano y tenemos que ir a la piscina, a la playa o simplemente salir a dar un paseo, nos va muy bien llevar nuestras moneditas a mano. Espero que os guste y nos vemos pronto con más vídeos. ¡Hasta pronto, ideadores!